Y en esta oportunidad seguimos con los ciclos de entrevistas. Charlemos aquí en la ciudad de Rosario. Estamos en los tribunales, precisamente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el señor Daniel Herbeta, que gentilmente nos ha recibido aquí en su despacho. Temas claves, importantes para conocer uno de los poderes del Estado, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, no, al contrario, un gusto. Bueno, doctor, ¿cómo está, usted como presidente de la Corte, con qué presidencia se encontró? Porque en esto de la transición, cuando hablamos de la política, bueno, ¿qué deja, qué agarro? En este sentido, usted tuvo esa transición con Rafael Gutiérrez, fue ordenada. Cuénteme un poquito esa parte y haciendo un resumen de lo que fue este año. No, la transición siempre es ordenada porque en general, más allá de los matices personales, de las diferencias, que a veces incluso se explicitan en la materia jurisdiccional, en los fallos, es bueno que el Poder Judicial se integre con personas que tengan distintas, a veces, visiones o concepciones, incluso interpretaciones del derecho, ¿no? No es nada malo, es bueno. Pero en general hay algunas políticas que tratamos de mantener a lo largo del tiempo. Yo particularmente, pero es una cuestión que no hemos discutido mucho con los colegas, creo que a veces un año de presidencia no es mucho. Hay, por ejemplo, presidencias de Cámara o hay otras cortes en donde la presidencia dura 2 años. Porque un año pasa muy rápido y más un año como este, que fue un año electoral, donde además de la presidencia, tengo la presidencia del Tribunal Electoral Provincial e integro como vocal la Junta Electoral Federal de las elecciones nacionales. Entonces, obviamente que esto, y no he dejado la función jurisdiccional, es decir, sigo trabajando como juez y dictando fallos. Pero la transición es sin inconvenientes, bueno, y cada presidencia se ejerce con las particularidades propias de la personalidad de cada uno. Pero hay temas que son centrales. Nosotros estamos trabajando, en primer lugar, siempre digo, cuando uno habla de la justicia es un valor. Lo que hay son poderes judiciales. Y los poderes judiciales tienen particularidades, tienen problemas estructurales comunes y particularidades diferentes. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo está la justicia de Santa Fe y qué se puede hacer para mejorarla, lo primero que tengo que tener son diagnósticos. Esos diagnósticos tienen que ser desagregados y contextualizados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el funcionamiento del sistema de justicia penal, que tiene incluso un sistema de litigación, de gestión, de trabajo diferente, al funcionamiento de los fueros civil, comercial, contencioso o laboral, o de familia, que trabajan todavía con un modelo y un sistema de organización casi colonial. Por eso buscamos diagnósticos. Yo tengo diagnóstico del estado de la situación del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Hay diferencias, hay asimetrías, porque es una provincia extensa, porque tiene asimetrías, y bueno, eso nos permite a nosotros trabajar sobre cuestiones que implican un mejoramiento y que tienen varias dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión organizacional, política y de procesos de trabajo. Nosotros queremos apuntar y estamos apuntando en todos los fueros, menos en el penal, que ya ha hecho una reforma importante que tiene sus distorsiones, pero no por el modelo, sino por a veces las malas prácticas. Nosotros queremos apuntar a un sistema de justicia civil, laboral, un sistema de justicia público. Romperle al expediente, que se elimine el expediente, que es la fuente de la burocracia, del trámite. En Rosario hemos logrado bajar la trazabilidad de los procesos civiles de un promedio de 5 años a 1 año. Hay que mejorar muchísimo, porque ahí viene otro tema que es otra dimensión que estamos trabajando y que debemos profundizar como parte del mejoramiento de la justicia, que es la dimensión de la litigación. No litigamos bien, hay que capacitar mucho en litigación. Tenemos una herencia continental europea muy pesada, burocrática de litigio.
Y el litigio de un sistema de audiencia pública y oral es un litigio mucho más dinámico y un litigio que exige mucha responsabilidad del juez. El juez tiene una labor dinámica según el tipo de audiencia. Tiene que ser un juez muy exigente, un juez que controle, un juez que garantice la igualdad de las partes, pero que no permita que pase cualquier cosa. Yo no puedo permitir que en un juicio me ofrezcan 700 testigos y dejarlos pasar, porque estoy arruinando ese juicio, estoy paralizando un tribunal de 3 jueces por no sé cuánto tiempo y estoy afectando todo el sistema externo de gerenciamiento del sistema. Entonces la litigación es un tema, pero volviendo a la dimensión estructural, digamos, tenemos que romper el esquema de juzgado. El esquema de juzgado feudal es de la época de la Edad Media. ¿Y cómo se rompe eso, Daniel? Muy simple, apuntando a flexibilizar a través de pool o colegios de jueces. Yo tengo un colegio de jueces con todos los jueces civiles. Tengo jueces suficientes para armarlo. Entonces yo puedo utilizar, con muy pocas modificaciones legales en la ley orgánica, yo puedo utilizar, según la demanda, afectar más o menos jueces a la carga de trabajo según el tipo de demanda. Yo con un colegio de jueces siempre tengo un juez para atender una audiencia. Entonces los jueces se dedican a hacer lo único que saben hacer y para lo cual fueron nombrados, ejercer la jurisdicción. Hoy en un juzgado un juez trabaja part-time de juez y part-time de gerente de una pyme. Claro. Entonces pierde la mitad. Yo, perdemos con calidad un esquema como el que yo le digo, duplico la capacidad de respuesta del juez. No necesito más jueces, porque ahora tengo un juez 100% ocupado de los problemas jurisdiccionales y tengo quien se ocupa del gerenciamiento. ¿Por qué pasa eso, doctor? Para que la gente un poco entienda en esto del part-time del juez que usted mencionó, como porque ejemplo. Al tener una estructura de juzgado yo tengo como si fuera una pequeña y mediana empresa. Tengo que manejar 7 empleados, manejar las licencias de los empleados, ocuparme de pedir insumos para el juzgado, ocuparme de pedir a la corte que me mande tal cosa, que me arregle tal cosa. Si yo tengo un colegio de jueces, yo lo único que hago es ir a audiencias a resolver. Para eso no necesito plata. En muchos fueros, con los recursos que tenemos, lo que se necesita es una redistribución y una reforma, digamos, normativa que habilite, digamos, esta situación. Pero la reforma normativa... ¿Y eso lo saca la legislatura? La legislatura, con 4 artículos que modifiquen la ley orgánica, esto se hace. Sí. ¿Y cómo lo ve? Bueno, yo lo propuse en el gobierno anterior, cuando se estaba discutiendo la reforma civil y comercial. El proyecto de reforma civil y comercial un poco apunta a esto, pero no se aprobó. Vamos a ver qué pasa ahora con la legislatura nueva y con el gobierno nuevo. Pero, vuelvo a repetir, el Poder Judicial tiene problemas comunes y tiene problemas desagregados según la zona, no siempre funciona de la misma manera, y nosotros tenemos esta dimensión que es muy importante, tenemos otra que tiene que ver con la informática. Este año hemos dado un salto de calidad muy grande, hemos avanzado muchísimo, hoy tenemos en todos los fueros algunos tipos de procesos completamente digitalizados, pero nos queda, siempre queda algo por mejorar, queremos avanzar en el sistema informático hacia un sistema más abierto, no tan cerrado, un sistema que permita además producir información en tiempo real, estamos trabajando en eso. Y esto no es por controlar, yo creo que los controles no son malos, sino que también sirve para ayudar. Seguro. Porque yo puedo detectar un problema, una debilidad. Por ejemplo, le doy un dato, problemas. Rosario, 58% de la conflictividad de la provincia está en Rosario. Usted sabe cuál es el problema que atravesamos en materia de seguridad. Tenemos problemas. Después tenemos problemas en el fuero de familia y tenemos problemas en el fuero laboral. Allí están focalizadas las grandes demandas de trabajo. Necesitamos tratar de apuntar a resolver esas cuestiones. ¿Por qué sabemos que tenemos problemas? Porque tenemos diagnóstico, sabemos lo que está pasando. Ahora bien, el problema del fuero laboral de Rosario no es el mismo que el de Santa Fe. Por eso digo que el diagnóstico debe ser desagregado. Daniel, qué interesante porque usted mencionó que la conflictividad en lo que hace a la justicia están las cuestiones... Familia y laboral, más laboral, que uno que el civil. Incluso lo podría analizar hasta desde el punto de vista de la sociología, qué es lo que está pasando con la sociedad. Pero ya quiero ir a eso, doctor. Y violencia, perdón. Y violencia, que también habla de por qué la sociedad puede estar en ese estado. Pero a usted como presidente de la Corte, ¿le dice algo
que en el final de año se vayan resolviendo las causas? Digo, porque uno le podría preguntar, bueno, las causas que se inician, ¿tienen un final, una sentencia? En ese sentido, ¿cómo está la provincia de Santa Fe? Dos cosas. El problema de la trazabilidad de los procesos, o sea, la duración de los procesos, tiene que ver con muchos factores. Le menciono solamente tres. En primer lugar, si yo no modifico los sistemas de justicia, tal como le comentaba al principio, el expediente es la fuente de la cultura del trámite y de la burocracia. Tomala vos, dámela a mí, sube, baja, te faltó una coma en la planilla de elevación, vuelve, anda para allá, anda para acá. Romper el expediente ya a mí me resuelve un problema de trazabilidad. Segundo, romper el expediente me resuelve otro problema, porque en los procesos dispositivos no penales, a veces las demoras también tienen que ver con las partes. Los abogados, che, mirá, dame un plazo para contestar, tengo un viaje pendiente, o sea, no siempre es exclusivamente una responsabilidad, lo que fuera. ¿Me explico? No siempre es responsabilidad, porque estoy para arreglar un asunto, lo paro hasta ver si lo arreglo. Entonces, aclaremos esto porque no es un problema solo de los jueces. Y en tercer lugar, algo muy importante es lo que acabo de decir. Si yo tengo un sistema de producción de información en tiempo real, yo puedo tener hoy, a esta hora, con ustedes presentes, una radiografía de la trazabilidad de los procesos de todos los juzgados de la provincia de Santa Fe. ¿Y usted está de acuerdo, Daniel, con que la política designe a los miembros de la justicia? A ver, estuve reunido con senadores de California antes de ayer. Ellos nos contaban, en el estado de California los jueces son electos. Nos hablaban de que verdaderamente es un problema grave que están teniendo ellos, porque obviamente cualquier juez que, apegado a la ley, dicta una decisión antipopular, pierde el cargo. Nosotros tenemos un sistema que hay que perfeccionar. Yo reivindico, obviamente, porque el Poder Judicial no es un poder representativo, nosotros no somos electos, y por lo tanto reivindico la facultad de la política. Desde la reforma de la Constitución del 94, se postuló que esa potestad que tiene la política, el gobernador proponer, la legislatura aprobar el pliego, lo más adecuado, porque en algún momento del país, ustedes son jóvenes, hubo un mal uso de esa facultad, porque el problema, a ver, si yo tengo un buen presidente, tengo un buen gobernador, yo no tengo problema que proponga a los jueces. Hubo una época del país donde no se usó muy bien esa facultad, entonces se generó la discusión en torno a la necesidad de contar con consejos de la magistratura. De hecho, a usted lo designa Obey en su momento. Ahí me designó el gobernador Obey, pero Obey implementó conmigo un mecanismo que había implementado Kirchner en La Nación. Se publicaron mis antecedentes, se abrió un espacio de avales y de críticas, y luego se publicaron en todos los diarios, y luego hubo una audiencia pública donde yo tuve que dar cuenta de todas mis posiciones, que es el sistema que está actualmente implementado de acá en adelante para los ministros de la Corte en Santa Fe y en La Nación. Ahora, Daniel, que los fiscales que de algún modo dicen, bueno, nosotros queremos autodisciplinarnos, es decir, que alguien, digamos, controle a los mismos fiscales. Hoy la legislatura es la encargada de disciplinar. Bueno, mire, ese es el tema de manual. El Ministerio Público Fiscal hoy en un sistema acusatorio es una institución clave porque es un actor central de política criminal. Está a cargo de la política de persecución penal estratégica, para lo cual también necesita mucho insumo diagnóstico, porque no es lo mismo el problema de Rosario que el problema de Reconquista. Rosario tiene un problema grave con la dimensión económico-financiera del delito, de los mercados ilegales. Entonces, el Ministerio Público debe darse una política criminal y una política de persecución penal, entre otras, focalizada a esta cuestión. Porque, digamos, la criminalidad ha cambiado, se maneja con un fin de lucro, con un móvil de lucro en forma de mercado, de economía delictiva, y esos mercados ilegales tienen una dimensión financiera. La plata, la ganancia espuria de esos negocios ilícitos se lavan
y no se lavan en la cárcel ni en los barrios periféricos. Se utilizan canales de lavados, donde también va el lavado de otras actividades en una economía informal enorme, como tiene la ciudad de Rosario. Entonces necesitamos abordar las tres problemáticas. Respecto de los fiscales son una institución debería ser vertical, tienen que actuar conforme a un principio de unidad de actuación, de objetividad, de legalidad, necesitan una conducción férrea, homogénea, una política de comunicación uniforme y fundamentalmente necesitan mucho control y monitoreo de gestión, porque hoy los fiscales tienen mucho poder. Por lo tanto, uno tiene que generar controles porque un fiscal no puede hacer lo que quiere. Ahora, estos controles nunca pueden pasar por someter la disciplina de los fiscales a un poder del Estado, porque si no yo corro el riesgo que un poder del Estado me colonice el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo no pasa en ningún lado. A las cuestiones políticas, digamos. Entonces, ¿qué tengo que generar? Mecanismos de control interno, auditoría, consejos de fiscales, mecanismos de control externos, con participación de la ciudadanía, con participación de ONG, con participación de expertos, es decir, controles cruzados. Hay un montón de sistemas. Pero esto es ¿Usted está de acuerdo con lo que proponía Baclini, digamos? Yo estoy de acuerdo con lo que proponía, e incluso en alguna medida se podía mejorar lo que fue el sistema originario, digamos, que estableció la ley de organización del Ministerio Público Fiscal durante el gobierno, creo que fue de Hermes Wiener. Pero bueno, estos son los temas. A ver, yo hace muchos años digo, y con esto no comprometo porque sé que esfuerzo ha habido en todos los gobiernos, pero tenemos una provincia muy extensa, una provincia muy rica, una provincia con mucha potencialidad, una provincia con recursos humanos increíbles y con muchos problemas. Pero tenemos una provincia envejecida institucionalmente. Y parte de esos problemas tienen que ver con una provincia envejecida institucionalmente. Una de las dos provincias de la Argentina que no reformó su constitución después de 1994. No tenemos ley de acceso a la información pública, no tenemos ley de juicio por jurados populares. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad? Completamente. No tenemos, aparte, digamos, ¿quién podría oponerse a que los ciudadanos... ¿Por qué los abogados vamos a monopolizar el ejercicio de un poder del Estado de manera excluyente? La tradición del jurado, que es una tradición vinculada por un lado a lo anglosajón, por otro lado a la antigüedad, pero fundamentalmente reivindicada por el pensamiento iluminista, es la tradición de una justicia pública con participación ciudadana. A ver, jurado popular, sí. Yo estaba en contra, soy un especialista de estos temas, durante muchos años estuve en contra. Cuando empecé a evaluar y estudiar profundamente las investigaciones empíricas, los resultados, etcétera, bueno, hoy soy un defensor acérrimo del jurado. Pero entre las cosas que están pendientes, ley de voto joven... ¿Se lo pediría a Puyaro? Sí, por supuesto que se lo pediría, respetando todas las posiciones, sí, claro. Obviamente. Nosotros tenemos una posición, yo soy un hombre de la universidad pública, de la Universidad de Rosario, usted lo nombró a Baclini, bueno, muchos integrantes del Poder Judicial integran la Cátedra de Derecho Penal. Nosotros tenemos una posición clara en ese sentido, sin fisuras, y desde una perspectiva científica, académica, sin duda que nosotros somos defensores del juicio por jurado popular, y de hecho la legislatura lo aprobó por unanimidad la última vez, pero 3 veces fueron los proyectos al Senado, después no tuvieron tratamiento. Pero bueno, ley de educación sexual integral, ley de reforma policial, son todas cuestiones pendientes que apuntan a fortalecer la institucionalidad en Santa Fe. Santa Fe debe recuperar la institucionalidad del siglo XXI y para eso tiene que reformar su constitución y tiene que abocarse al tratamiento de todas estas leyes que tienen que ver con lo institucional, incluida la reelección del gobernador, obviamente, ¿no? Fíjese qué paradoja, usted tiene legisladores que son reelegibles indefinidamente, y un gobernador no puede ser reelecto siquiera una sola vez. Entonces, ¿Usted estaría de acuerdo en que haya reelección? Una reelección, sí, por supuesto. Porque en una gestión no le Pero alcanzaría. estas opiniones que yo doy son opiniones académicas, las he dado siempre, en eso no he cambiado. Cuando cambio una posición doy fundamento, pero me parece que es un tiempo donde, bueno, hoy se da un escenario diferente, el gobernador tiene mayoría en la legislatura,
El gobernador era un hombre comprometido con la democracia, por lo tanto sabe que el equilibrio entre los poderes y el diálogo interinstitucional es muy importante, porque por más que tenga mayoría, lo importante es generar consensos, pero también hay que admitir los disensos, porque los disensos son una parte de la democracia. Seguro. Y teniendo en cuenta que él fue ministro de Seguridad, que tiene conocimiento en el terreno, usted varias veces declaró que la policía, en cuanto a cantidad y en cuanto a formación, le falta, en ese sentido, a la provincia de Santa Fe. ¿Usted cree que Maximiliano Puyaro va a trabajar en ese sentido? Yo lo conozco a Puyaro y no lo conozco al ministro de Seguridad y Justicia, más que de referencia, pero sé que es una persona que ha trabajado en ese área, de modo que conoce, y no tengo dudas que saben tanto como cualquier experto que la policía de Santa Fe necesita una profunda reforma que involucra primero una discusión sobre su diseño, porque tenemos un diseño muy anticuado, y allí podrá haber matices, pero en cualquiera de los matices esta reforma involucra dotar a la policía de mucha profesionalidad, de mucha capacitación, de muy buen equipamiento, de condiciones de bienestar, de buena remuneración, y después sí, obviamente, trabajar el diseño, los tipos de policía que se quieren armar y fundamentalmente un sistema de control muy fuerte. Si yo al poder no lo controlo, lo explica la sociología, tiene una tendencia estructural a barrer los límites. Si yo al capital no lo regulo un poquito, el capital me pasa por encima, porque el capital nació para acumular, no nació para hacer escuelas, hospitales, etc. La teoría del derrame usted... No, la teoría del derrame lo dijo Biden, sí, la teoría del derrame no existe país en el mundo que la haya... No existe economista que pueda decir, en este país se aplicó y dio resultado. Pero bueno, es una posición mía, ¿no? Y yo opino de esto porque me parece que los jueces tenemos derecho a opinar. Quiero, y abusando de su generosidad, doctor, quiero aprovecharlo con 4 o 5 salpicaditas. Y gracias por habernos recibido aquí. ¿A usted le parece que está bien que un presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea el presidente también del Consejo de la Magistratura? ¿No le parece que es función, incompatibilidad? El tema es así. Lo hablábamos con los senadores del Estado de California. Nosotros tenemos un modelo de Corte Nacional y un modelo de control de constitucionalidad tomado de la Constitución americana. Eso deberíamos ser acá. Lamentablemente, los argentinos tenemos siempre una tendencia al uso nostro, a complicarla a veces un poquito. Los senadores de Estados Unidos no lo podían entender, obviamente. ¿Por qué? Porque la Corte de Estados Unidos, que son 7 miembros, solo toma 100 casos por año. Y hace control de constitucionalidad. Solo analiza 100 casos donde hay un agravio constitucional serio. Supóngase, no sé, no dejan subir por una cuestión racial a una persona, a determinada raza, a un colectivo. 100 casos, punto. Nada más. Todos los demás casos que no implican un control de validez constitucional mueren en las cortes provinciales. Nuestra Corte Nacional, no esta, hace muchos años, recibe un caso que era un caso que le parecía injusto, pero que no tenía un agravio, no tenía un motivo para ser, de acuerdo a la ley 48 que rige a la Corte Nacional, no tenía un motivo para abrir la intervención de la Corte. ¿Qué hizo la Corte Nacional? Dijo, bueno, en este caso voy a hacer una excepción, porque me parece muy injusto. Y creó, por fuera de la ley, pretorianamente, la doctrina de la arbitrariedad, como una excepción para hacer justicia. Excepción. El problema de las excepciones en la política y en todos lados es que a veces cuando uno abre un pequeño camino, corre el riesgo de que se convierta en una amplia avenida. Hoy, el 95%, 96% de los casos que resuelve la Corte Nacional son por doctrina de arbitrariedad no prevista en la ley, es decir, por vía de excepción. La excepción se convirtió en regla y la competencia natural de la Corte se convirtió en excepción. Todo eso concentrado en una Corte de 5 miembros que durante todo este gobierno prácticamente estuvo con 4 miembros.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, con todo respeto lo digo, porque la concentración de poder no es republicana. Entonces, yo creo que hay una concentración de poder en una corte que tiene... no es una crítica a las personas, cuidado. Seguro, el sistema. Digo, sí. Nunca la concentración de poder es buena. Pregunte cuántos tiene la corte en Chile, en Brasil. Estamos hablando, ellos tienen tribunal de casación, es decir, tienen corte para evaluar la constitucionalidad de las leyes y tienen un tribunal de casación que haría un poco la revisión de las cuestiones de arbitrariedad con especialistas. Entonces, ¿qué tienen? Salas, sala penal, sala civil. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad requiere de especialistas y no somos todos especialistas en todos los temas. Y, por otro lado, una corte de constitucionalidad. En Chile fácilmente deben estar arriba de las 20, 25 personas, en Brasil deben estar arriba de los 18. Bueno, no vayamos al sistema europeo. Tribunal Constitucional alemán y estamos hablando de cortes donde se puede encontrar con 30 jueces. ¿Y por qué en Argentina no se puede ampliar? Porque hasta hace poco se discutía eso. No, bueno, porque primero fue un error reducirla. Esto pasó en el gobierno de Cristina Fernández. A ver, cuando usted tiene una corte, tiene que tener gente que puede tener convicciones políticas, etcétera, pero gente que tenga respaldo y prestigio y que tenga independencia. Pues tener una corte para que cumpla órdenes de un presidente o de un gobernador... Claro, no tiene sentido. Esa corte venía, digamos, muy cuestionada, entonces se pensó que a lo mejor reduciendo era mejor. Bueno, hoy creo que es un tema pendiente, habrá que ver qué pasa con la Argentina, y creo que sí, es una de las deudas de la institucionalidad argentina. La Argentina necesita, a nivel nacional, discutir en materia de justicia 3 grandes cosas: la estructura, funciones y composición de la Corte, el Consejo de la Magistratura Nacional, que es tremendo, un consejo que tiene un promedio de 7 años en los concursos, una planta de 1.800 empleados de planta, más horas extras, un consejo que hay que revisarlo en su dinámica y que ha estado atravesado por la grieta y por lo tanto paralizado. Y lo tercero es la reforma de la justicia federal, que no solo debe implementar la reforma, el Código Procesal Penal del 2014, que está implementado en Salta y Jujuy, sino que ese mismo código, por resistencia de algunos sectores de la justicia federal, tiene todavía problemas, porque sigue manteniendo la estructura de juzgado, porque sigue manteniendo el fiscal y el juez el fiscal por instancia, es decir, un fiscal de investigación, un fiscal de juicio, un fiscal de cámara. No, el fiscal es fiscal del caso. Yo soy fiscal, investigo, voy a juicio y llevo a la corte con el caso, porque si no corro el riesgo de que toda la investigación de un fiscal de primera instancia venga el fiscal de juicio y diga yo no la comparto, no, desisto. O el fiscal de cámara diga no, yo no la comparto, desisto. Por H, por B, por J. Y además un dispendio de recursos humanos que no tiene ninguna justificación. Entonces, a nivel nacional, justicia, necesitamos por lo menos 3 grandes discusiones: composición, estructura, funciones de la Corte, Consejo de la Magistratura y reforma de la justicia federal. Voy a tratar, doctor, de sacarlo un poco, mostrarlo en lo posible, más del ciudadano de a pie, en lo posible. Tenemos por delante una decisión clave como ciudadanos de ir a las urnas. Y con independencia de lo que cada uno vote, porque claramente es un voto secreto, ¿qué piensa respecto de los procesos electorales anteriores? ¿Lo tiene definido? ¿Entre qué modelo y qué modelo se dirime un país dentro de lo que usted me pueda contar? No, bueno, es una elección, me parece, clave. Un balotaje siempre implica una alternativa, ¿no? En el año 83 prácticamente se dio una alternativa distinta. Yo recuerdo el último discurso de Alfonsín, cuando dijo los argentinos van a elegir entre 2 movimientos nacionales que probablemente persiguen los mismos objetivos nacionales. Nos diferencia los hombres y la metodología para alcanzar esos objetivos. Textual, último discurso de Alfonsín. Y nos diferencia
una alternativa, una opción entre la memoria y el olvido. Porque en aquella elección el candidato del justicialismo, que era una persona muy respetada, planteaba que la mal llamada ley de autoamnistía, el bando militar de impunidad, lo llamo yo, no iba a poder ser derogado porque por aplicación del artículo 2 del Código Penal, ese artículo establecía el principio de benignidad y cuando hay distintas leyes en el tiempo siempre se debe aplicar la más benigna. El presidente electo, Raúl Alfonsín, había anticipado que él consideraba que ese bando militar era nulo, insanablemente nulo, porque no solo provenía de un facto y tenía un origen espurio, sino que además implicaba la suma del poder público. Y por tanto, una de las primeras leyes que mandó al Congreso fue la derogación, por insanablemente nula, de la ley de autoamnistía. Amnistía viene de amnesia, y amnesia es olvido. Memoria es todo lo contrario, es el no olvido. Bueno, los ciudadanos eligieron por la memoria en aquel momento, y fue también una elección clave, porque sin una crítica, digamos, al otro candidato, que era un candidato muy respetado, fue una elección clave porque esa inteligencia del ciudadano argentino le permitió a la Argentina consolidar la democracia. Porque los juicios, y especialmente el juicio de la Junta, a 40 años de la democracia, fueron posibles porque hubo democracia. Pero la democracia se sostuvo porque hubo juicio a las juntas. Y porque en el 2003 empezaron los juicios de la verdad y se reabrieron los juicios al resto de los genocidas. Esto logró consolidar la Argentina sin ningún tipo de duda y poder festejar hoy el periodo más largo de la historia argentina de estabilidad democrática, que tiene como responsable al pueblo argentino y en el nombre de una persona que se llama Raúl Alfonsín. Y son 40 años que debemos reivindicar. Bueno, hoy se da una alternativa, tal vez no tan dramática, pero una alternativa también entre dos modelos, dos propuestas, y esperemos que en cualquiera sea el resultado, quien resulte ganador, en primer lugar, entienda que la Argentina necesita superar las diferencias del odio, las diferencias de los prejuicios. La necesita construir en positivo y para eso hace falta generar diálogo, para eso hace falta generar consensos. El derecho es básicamente, ya esta es una opinión jurídica que siempre se las digo a mis alumnos, la negación de la violencia. El derecho es la negación del odio. El derecho es la afirmación de la paz y el reconocimiento de la dignidad humana. De modo que creo que a veces el derecho, que siempre es política, porque los conceptos jurídicos son conceptos políticos, el derecho a veces nos da esas enseñanzas que esperemos que cualquiera sea el candidato que resulte en las urnas, sea respetuoso, digamos, de estos conceptos. Muy bien. ¿Lo tiene decidido ya? Por supuesto. Siempre tuve decidido mi voto. Desde que voté por primera vez, en general, puedo haberme equivocado. ¿Decidido y convencido? Puedo haberme equivocado, pero nunca tuve dudas sobre las opciones electorales que elegí. Me pude haber equivocado, pero nunca tuve dudas sobre las opciones electorales. Sí, sí, convencido, por supuesto. Los jueces votamos, porque si los jueces no somos eunucos. A los eunucos los castraban para que pudieran ir a la guerra y no tuvieran problemas. Los jueces tenemos pensamiento. El juez que dice que no tiene pensamiento político, que vaya al tribunal electoral y pida que lo excluyan del padrón y no vote. Porque esos jueces dicen, yo soy apolítico. Sí, ¿a quién votaste? A fulano. Mirá qué apolítico que sos. Entonces todos los jueces tienen pensamiento. Lo que no puede hacer un juez es llevar su pensamiento político a la decisión de un caso. Ahora, obviamente que los pensamientos políticos también se vinculan a pensamientos filosóficos, a concepciones de vida. Hay partidos políticos que tienen una filosofía, se las habrá honrado más o menos, pero tienen una filosofía y de esa filosofía se deduce una concepción del Estado, una concepción del poder, una concepción de la persona, una concepción de la dignidad, una concepción de los derechos. Y por eso digo, el derecho es política.
Gracias por habernos recibido aquí en su despacho. Para nosotros es importante desde Santa Fe haber tenido la posibilidad de entrevistar nada más y nada menos que a Daniel Herbeta, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Se sintió bien? Muy amable, muchas ¿La pasó bien? bien? Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Daniel Herbeta, nota que vas a encontrar en www.despachodigital.com.ar en esta cápsula de Despacho Play.